Y la CONFECH realizó una asamblea nacional en Valdivia para discutir sobre el futuro del movimiento y su vocera culpó al Ejecutivo por el quiebre de la mesa de diálogo. En tanto, el gobierno respondió a los dichos y señaló que el movimiento estudiantil prefiere el conflicto en las calles antes que el diálogo. Vamos a conversar sobre este distanciamiento. Estamos con Francisco Figueroa, vicepresidenta de la FET, y con la diputada de la UDI, María José Hoffman. Gracias por su tiempo a los dos. Gracias por invitarme. Bueno, quisiera preguntar de inmediato, con esta nueva postura, ¿cierto?, que toma la CONFECH de bajarse de la mesa de diálogo y señalar que en este caso las propuestas con las cuales se encontraron son las mismas que ya conocían y que guardan relación con el GANE. Necesitan nuevas garantías para sentarse a conversar con el Ejecutivo. Y pregunto de inmediato, algo que viene de la mano, es que el presidente Piñera hizo un nuevo llamado a que retomen el diálogo. ¿Valoran este llamado que hace el presidente de la República? Que nosotros la verdad no sabemos si creerle ya, porque no sabemos si el que manda al interior del gobierno es el presidente Piñera. El presidente dijo estar dispuesto al diálogo hace tiempo, cuando nosotros le hicimos un emplazamiento hace más de 2 meses, pero parece que en la moneda agarraron el poder los sectores más duros, más fanáticos del mercado, porque la disposición del diálogo quedó en eso, en el discurso. Nunca se respetaron las garantías que nosotros exigimos para esta mesa. Aún así accedimos a mantener el diálogo porque pusieron una pistola sobre la mesa, postergaron la entrega de las ayudas estudiantiles, de las becas. Recién se empezaron a ingresar las becas de complementarias esta semana. Se siguieron tramitando los proyectos de ley en paralelo, aquellos que trataban temas que íbamos a conversar en la mesa de diálogo. A pesar de eso, nosotros estuvimos dispuestos a trabajar en la mesa, pero nos encontramos con que el gobierno mantiene la misma postura que cuando comenzó el año, más encima con una deslegitimación histórica. Entonces, esa actitud hoy día es la que el gobierno tiene que cambiar. Nosotros llamamos al gobierno a que recapacite, ¿ya? A que retomen el control a aquellos sectores que de verdad están abiertos al entendimiento. Nosotros hemos visto muchos dichos de parlamentarios, de algunos personajes de gobiernos, de que quieren llegar a acuerdo, pero esos sectores parece que no se están imponiendo, parece que se están exponiendo los Lavé, los Salaquet, los Carlos Larraín, y eso nos tiene muy preocupados, no porque nosotros esto nos quite tiempo y no nos gusta la confrontación con las autoridades, y sabíamos que no íbamos a encontrar con eso, pero nos molesta la intransigencia frente a los problemas reales de este país, o sea, que no sean capaces de ver que Chile en materia de educación necesita un cambio estructural. Y eso esperamos que el gobierno cambie. Por lo tanto, nosotros hacemos el emplazamiento al gobierno de que si quiere retomar el diálogo, cambie esta postura de intransigencia y fanatismo de mercado, la verdad, que ha mostrado. Hay intransigencia, denuncian del gobierno por parte de los estudiantes, y lo mismo dice en este caso, sentado aquí Francisco, por parte del Ejecutivo. Diputada, le pregunto a usted, los antecedentes también lo ha puesto en su opinión en este caso, Francisco, ¿qué le parece a usted también esta nueva postura de la CONFECH? Y bueno, hemos vuelto atrás en materia de educación. A ver, yo creo que uno va aprendiendo en la vida que no siempre tiene la verdad o la razón en todo. Y en un conflicto, cuando uno se sienta a conversar, a dialogar, siempre tenés que entender que lo más probable, sobre todo en política, vas a terminar cediendo mucho en las posturas. Y yo creo que cuando uno se sienta en una mesa y no tienes la voluntad verdadera de estar dispuestos a conversar, de estar dispuestos a debatir, porque lo que ha hecho el movimiento es que ha recogido un sentimiento verdadero de desigualdad, de la necesidad de producir cambios que no se produjeron en los últimos gobiernos, pero eso no significa que ellos tengan la razón en las soluciones, sobre todo cuando están liderados por movimientos de izquierda, que yo no lo estoy criticando, de ultraizquierda, pero que tenemos una visión distinta y que al menos en las urnas siempre tienen un porcentaje bastante más bajo. Entonces yo creo que aquí lo que tiene que haber es disposición a dialogar de verdad, a estar dispuestos de verdad a corregir esas desigualdades. Diputado, usted habló de un tema que ya teníamos considerado hablar, ¿cierto? Que hablamos de los sectores ultra, lo denunció, o al menos lo señaló, ¿cierto?, el vocero de gobierno, hizo esta mención de que la CONFECH existen movimientos, dijo palabras, de sectores ultra. En este caso, cuando ya conocemos que Camila Vallejo, en este caso, Camila Vallejo, en este caso, ¿cierto?, pertenece a la Juventud del Partido Comunista, lo mismo que Camilo. Entonces te quiero preguntar a ti qué opinión te parece lo que ha dicho el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, y si es que en este caso el movimiento está dominado por sectores ultra. Es que yo me pregunto con qué autoridad moral, con qué cara este gobierno trata de ultra a estudiantes que, por no pertenecer a un partido político tradicional, como yo también, caemos dentro del saco de eso. La verdad es que yo no lo entiendo. Yo quiero dejar bien claro acá que nosotros le dejamos muy claro al gobierno en la mesa de diálogo que nosotros no estamos jugando al todo nada, que entendíamos que las propuestas que nosotros poníamos sobre la mesa podían lograrse progresivamente, de manera gradual. Nosotros estábamos abiertos a discutir el cuándo y el cómo, pero nos encontramos con una muralla ideológica, ¿ya?, con la defensa de intereses de sectores que hacen negocio con la educación básicamente, y sectores muy minoritarios, ¿ya? O sea, un gobierno con un 20% de aprobación contra un movimiento que constituye un apoyo de más del 89% de la ciudadanía,
da cuenta de quién tiene que ceder y no somos precisamente nosotros, ¿ya? A pesar de eso, nosotros somos enfáticos. Nosotros entendemos que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, que aquí hay que dar paso a una reforma estructural pero progresiva. Pero para eso tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a consenso. Y de parte del movimiento estudiantil, por lo menos esa disposición ha existido siempre, desde el minuto. Y quiero dejar bien claro que todas las posturas que hemos tomado han sido unitarias. Es que para sentarnos a una mesa necesitamos que el gobierno ponga otra propuesta sobre la mesa y que llegue con otra disposición. Una disposición a entender que hoy día, con esta deslegitimación radical que tiene que abrirse a ciertos entendimientos, ¿ya? Eso es lo que nosotros demandamos. Además que la semana pasada nos ponen una amenaza, una ley que criminaliza la protesta social, que transforma en un delito las tomas que hoy día están en los colegios, en la universidad. Entonces, con eso no se puede hacer. Cuando anuncian, ¿cierto?, esto de tipificar este delito, estamos hablando de las tomas, ¿cierto?, tipificarlo como delito, usted dijo recién violencia. ¿Usted podría precisarnos específicamente, conoce ya el detalle del proyecto? No conozco. ¿No ha llegado al Parlamento? No ha llegado todavía. Yo, a ver, quiero pretender responsabilizar a la derecha de los problemas de educación, que solamente lleva 18 meses en el gobierno, me parece un poco pretencioso. Yo siento, y lo digo muy honestamente, que cada vez que han habido propuestas sobre la mesa siempre se han rechazado a priori. Aquí a mí me encantaría poder entrar en el fondo de cada una de las propuestas, donde obviamente tenemos diferencia. La señal que se ha dado la semana pasada es porque también el gobierno tiene que mantener una línea entre lo que es la flexibilidad de poder conversar con el movimiento, realizar esos cambios, y también lo que significa mantener en orden público. Porque hoy día, Macarena, yo te digo, ¿quién se va a hacer cargo? Hoy día yo siento que no estamos tomando en conciencia de los costos que puede seguir, no solamente poner en riesgo el año escolar, dejar de recibir las becas, la violencia que vemos en las calles, los saqueos que vemos en el centro de Santiago. Esos son hechos verdaderos y que son consecuencias. Todo el mundo siempre ha dicho que no son los estudiantes, sino que son los delincuentes que se introducen en estas marchas. Pero aquí hay efectos graves. Ayer salía el Instituto Nacional, Macarena, diciendo que de los 700 alumnos que recibe todos los años, lo más probable es que este año solamente pueda recibir 400 alumnos, dada la repitencia de este año que se va a producir por haber puesto en riesgo el año escolar. O sea, aquí estamos con efectos graves. Aún así, el gobierno quiere, y nosotros como parlamentarios vamos a hacer los cambios con movimiento o sin movimiento. Yo te quiero preguntar, y también para que aproveche, ¿cierto?, de responder a la diputada, porque he visto tener ganas de tener la palabra, pero te quiero preguntar de inmediato si usted se hace cargo de lo que denuncia la diputada, de las consecuencias, en este caso que tiene el movimiento estudiantil, del saqueo en las calles, la violencia, y en este caso también estos proyectos de ley que hablan de las tomas. Sí, yo estoy de acuerdo con la diputada en que acá hay que entrar a hablar sobre las propuestas y los temas de fondo, ¿ya? Respecto a las consecuencias de esta ley, al tiro. Respecto a esta ley de antitoma, la verdad es que yo no creo que haya que referirse mucho, o sea, un tema para tratar, que lo traten los sectores más duros, porque tampoco entiendo que esto da cuenta de sectores muy amplios al interior de nuestra clase política, porque la verdad es que es un despropósito, una cuestión irracional. No me voy a referir a algo que es un voladero de luces, que es una provocación hacia el movimiento estudiantil. Más que eso, o sea, que la B y Ginsberg lo discutan con sus psicólogos, pero la verdad que con nosotros no vamos a pisar ese palito. No, pero con temas respeto, de fondo. A ver, para reformar la educación no se sostiene el financiamiento a la demanda en un sistema de mercado educativo desregulado, no se sostiene el lucro porque se ha demostrado que no es un incentivo a la calidad, ¿ya? Entonces lo que nosotros decimos es, hoy día hay que dar paso a construir una educación democrática porque tenemos que formar ciudadanos, igualitaria porque necesitamos que este país sea más igualitario y no sigamos dando pena en la OECD, por ejemplo, siendo el país con más desigualdad, y necesitamos producir conocimiento para el desarrollo. ¿Ya? Por eso nosotros decimos hoy día que es necesario dar paso a un sistema público, gratuito, financiado integralmente por el Estado en todos sus niveles, que la educación es un bien social de la que se benefician no solamente quienes acceden a ella, sino que el conjunto de la sociedad. Nos dicen, pero eso es regresivo, eso significa que los pobres financian a los ricos. Nosotros les decimos, no es nuestra culpa que la carga tributaria en este país sea absurda, ¿ya? Y le recargue la mano a los más pobres, y por eso decimos reforma tributaria. Decir que no, ahí Paulsen tuvo razón, o sea, decir que no a la educación gratuita universal es decir que no a una reforma tributaria. En el fondo, hablar por los empresarios de este país que no quieren que le toquen los bolsillos, ¿ya? Y en segundo lugar, también regulación del conjunto del sistema. A nosotros nos dicen, ustedes son corporativos, quieren gratuidad solo para el clutch.
Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que abrámonos a regular el conjunto del sistema en términos de la fijación de aranceles, en términos del conocimiento que producen, ¿ya? En términos de las normas internas para que exista democracia, participación de los distintos estamentos, y ahí podemos ver que sí, efectivamente necesitan financiamiento del Estado. Entonces, no es una postura a priori ideológica de que no le van a recibir. Francisco, entonces cuando ustedes le garanticen que esos van a ser los temas a tratar, ¿van a poder volver a la mesa de diálogo o al menos a alguna instancia donde se puedan construir acuerdos? No solo los temas a tratar, sino que de la perspectiva. No se trata de la magnitud de los montos, por ejemplo, que se ponen sobre la mesa, sino que de dar un giro de paradigma. Hoy día tenemos un Estado subsidiario que está de rodillas ante el mercado, necesitamos un Estado garante. Estamos dispuestos a que eso se avance progresivamente. Si el gobierno está dispuesto a avanzar en esa línea, se puede retomar el diálogo, pero nosotros hoy día lo vemos muy difícil, porque vemos que los sectores que están abiertos a eso, al menos en el discurso, no están mandando en la moneda, no tienen el timón del gobierno. Diputada, ¿se puede? A ver, Macarena, lo que pasa es que ese es el tema de fondo. Yo creo que la postura de Francisco y de la CONFET es súper legítima, pero es la postura de Jorge Arrate, el ex candidato presidencial. Es la misma postura, y es la postura que en Chile no tiene más de un 6%. Es la postura de la mayoría de los chilenos. No, la mayoría de los chilenos. Yo no he visto ninguna marcha a favor del lucro, ninguna marcha a favor de la privatización, ninguna marcha a favor de los bancos. ¿Ves que es cuando difícil saquen una dialogar marcha, cuando no se puede? Mira, lo primero aquí es poderse escuchar. Esa es una postura que tuvo, es la misma postura que tuvo un candidato presidencial que no llegó al 6%. Aquí lo que nosotros vemos en las calles, lo que ustedes han hecho súper bien y yo los felicito, es que han sabido capitalizar ese sentimiento, pero no necesariamente a través, porque, por ejemplo, si entramos al tema de la gratuidad, yo comparto la postura del gobierno en si no subsidiar, a los más ricos. Pero, Francisco, yo te escuché, por eso te invito a que nos escuchemos y a que podamos generar el diálogo. No estoy diciendo que no lo estoy diciendo respetuoso. Diputada, me quedan 2 minutos pero lo que para pasa que es que podamos compartir el tiempo que tenemos acá. Yo estoy súper clara, pero acá lo importante es entender que la única forma de solucionar esto es dialogando, es respetándonos. Aquí no estamos tomando conciencia de los efectos que tiene en muchas familias. Y este gobierno se ha hecho cargo de querer corregir esas desigualdades. Por ejemplo, el CAE. Ustedes no están de acuerdo con que lo administre la banca. Mira, si el presidente Lagos cometió un error enviando este proyecto y efectivamente le causó un daño a la familia, nosotros estamos, y el presidente lo primero que ha dicho, vamos a rebajar las tasas de interés ya. Si hay que discutir de fondo de si se lo quitamos o igualamos, ojalá, porque la UDI siempre ha propuesto de que igualemos y tengamos un solo crédito que ofrecerle a todos los estudiantes. Pero es un subsidio indirecto a la banca, con impuestos de la gente. Pero lo que te estoy diciendo es que yo estoy completamente abierta de poder discutir de fondo. Hoy día le queremos rebajar la tasa porque queremos corregir esa injusticia que ustedes, los alumnos privilegiados de la CONFET, tienen con un crédito bastante más asequible y con bastante más beneficios, que a mí me parece injusto con respecto a la educación técnica y con respecto a las universidades privadas. Entonces, yo lo que quiero, Macarena, de verdad, es en el fondo poder revelar que aquí tenemos que sentarnos a trabajar. Francisco asistió a la comisión de la Cámara de Diputados y con apertura, por supuesto, porque con discurso añejo, que pierden en las urnas. Sí. Tengo 15 segundos para que tú puedas hacer, 15 segundos para que puedas hacer tu réplica y ya despedir este segmento. No, es que son palabras muy bonitas, pero que lamentablemente son aisladas, no representan hoy día la postura del gobierno. El gobierno ha llegado una y otra vez con la misma propuesta, pretende seguir arrodillando este Estado ante los empresarios de la educación, y lo que nosotros necesitamos es cambios profundos. Nosotros, la ley antitoma, el gane, subsidiar a la banca, no nos van a dar un país más igualitario, no nos van a dar en 30 años un país más feliz, no nos van a dar una mejor educación. Esa es la discusión. ¿Cómo lo hacemos? Si estamos dispuestos, nosotros estamos abiertamente dispuestos a seguir trabajando, pero necesitamos que el gobierno recapacite, entienda que está en una situación histórica y que tiene que hacerse cargo de esto. Yo les quiero agradecer a los dos la gentileza. Yo sé que el ánimo da para seguir conversando. Diputada, no tengo más tiempo. Ya los dejo invitados para un próximo debate. Nosotros nos despedimos muy breve. Estamos ya de regreso con más actualidad. No se vayan.